¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en Full HD. Este es el resumen del arco 8 de Re:Zero. Hay dos listas de reproducción de los resúmenes de Re:Zero. La que tiene el símbolo rojo es la lista de los videos con voz artificial de los personajes de Re:Zero y la del símbolo verde es la lista de los resúmenes de Re:Zero normales con la voz culera del Senpai Resume. Recuerda que ya hemos resumido el arco 5, 6, 7 completos. La batalla en la capital imperial de Lupubana seguía dándose. Había muchos rebeldes, muchos soldados imperiales y era un caos total. Estaba Mahuro en forma de gigante combatiendo con Mesoreia y Balharoy. Esta batalla había llegado a su etapa final. Todo el país del Imperio de Wallachia estaba en llamas y en caos. Y entonces, después de que Vincent había dado su declaración a los demás, ponía en contexto sin pretexto, donde les contaba a los demás que tanto Balharoy Temeroy, que se supone que había estado muerto, al igual que su dragón, estaban luchando y habían regresado a la vida. A lo que Belces también le comunica a Vincent, diciéndole que hace poco se ha encontrado con Lamia Godwin en la sala del trono. A lo que Go se molesta, ya que él quería ser el primero en dar la información a Vincent, ¿no? En un principio, Vincent le reprocha a Ulvik si él sabía algo sobre este gran desastre con detalles sobre Lamia y los muertos que estaban regresando. A lo que Ulvik dice sí y no. Vincent le dice: así que no estabas al tanto de los detalles. Y entonces se ponen en contexto sin pretexto, ¿no? A lo que Cesulus dice: lamento interrumpir mientras todos están parloteando, pero tengo un rol para encontrar al mundo a mi manera. ¿Está bien si me excuso? A lo que Ghost dice: ¿qué? ¿General Cesulus? ¿De qué estás hablando? Cesulus decía que tal vez lo estaba confundiendo, ya que Ghost se había referido a él como general. Cesulus dice que seguro se está equivocando con otra persona. Cesulus dice: ese discurso de hace rato fue bastante espléndido. Estoy seguro de que eres un emperador de Wallachia, pero desafortunadamente no me inclino ante los demás solo porque sea un emperador. Si quieres cambiar el camino que tomo, tendrás que prepararme un Hanamichi. A lo que Vincent dice: al igual que hizo Natsuki Subaru. ¿Es así? Cesulus se queda pensando y dice: desafortunadamente, no sé quién es. El nombre suena similar a alguien que conozco, pero no recuerdo bien. Siento que hablé con esto antes con una mujer hermosa. Acuérdese que Vincent ya había sacado conclusiones y todo, es inteligente, es útil y toda la cosa, pues no. A lo que Vincent dice: esto no es nada nuevo. Siéntete libre de correr como quieras. Lo que Cesulus dice: oh, muy comprensivo. Me despido. A lo que Vincent dice: prepararé el escenario para tu gran momento. Cesulus dice: ajá, y se retira, ¿no? Entonces Vincent dice que les dice a todos los demás: debemos abandonar la capital imperial. Nos retiraremos mientras mantenemos la mayor cantidad posible de nuestra fuerza militar. De repente, la historia nos lleva a un flashback, momentos antes de que Subaru y Beatriz encontraran a Ren. Flashback, ¿no? Donde estaba Subaru destrozando a los muertos. A lo que Hydra decía: Swarsh, estos chicos están surgiendo sin importar por dónde pasemos. A lo que Subaru decía: ¿qué rayos pasa con estos tipos de cara pálida? En un principio, nuestros héroes pensaban que tal vez estos muertos vivientes, estos revividos, habían sido invocaciones de enemigo, no, o sea, de los soldados imperiales para atacar a los rebeldes y a ellos, ¿no? Pero se dieron cuenta de que estos soldados muertos, estos muertos vivientes soldados, estaban atacando tanto a los rebeldes y tanto a los soldados imperiales, o sea, no eran de ningún equipo. Tanza seguía pateando a los rostros pálidos de estos soldados muertos, a lo que Tanza seguía pateando a los enemigos una y otra vez. Nuestros héroes se veían aprietos, ya que estos tipos se recuerdan que son como Leo Tense, ¿no? Donde se quiebran y otra vez vuelven a reconstruirse. A lo que Beatriz dice: no puede ser. ¿Acaso es el sacramento del rey inmortal? Subaru dice: Beatriz, ¿sabes lo que es? Y Beatriz explica, ¿no? Dice: una especie de magia que al morir devuelve el alma al cuerpo del que salió. Una técnica prohibida, supongo. Originalmente fue investigado por Madre, pero supuestamente quedó incompleto. A lo que Subaru dice: ¿una técnica prohibida para resucitar a los muertos? ¿Cómo es el tipo de como el tipo de magia de un nigromante? Entonces, vi una parte de mi cabeza que todavía está un poco confusa, pero hombre, tu madre es una buena para nada, ya que Subaru, al escuchar que Equidona no había llegado a una conclusión con esa magia y entendido al completo, exclama, ¿no? Que la madre de Beatriz era una buena para nada. Y obviamente Beatriz se molesta. Beatriz dice: esta no es la primera vez que Subaru habla mal de Madre, de hecho, pero Betty se molestará si sigues diciéndolo, así que ten cuidado, supongo. Después de la palabra de Beatriz, Subaru sacó la lengua y cerró un ojo en respuesta, ¿no? Lo que Subaru decía: ¿quieres decir que hay alguien como un nigromante entre los 9 generales divinos del imperio? Beatriz dice: si ese es el caso, entonces Abel está fuera de lugar por no haber hablado de esas cosas de antemano. De hecho, además, eso significaría que no seríamos capaces de distinguir entre amigos y enemigos, supongo. En un principio también pensaban que esto era plan de Abel, ¿no? Pero en realidad no era, pues. Y después de una conversación
sobre Abel, si ese tipo había planeado estas cosas y todo eso. Beatriz le jala las orejas a Subaru, ¿no? Porque parecía que estaba contento por Abel y sus planes macabros. A lo que Subaru dice, vamos, Beaco, eres mi número uno. Vamos, Beatriz, no me malinterpretes. Beatriz dice, entonces pruébalo en el futuro, de hecho. Subaru dice, oh, absolutamente. A lo que Tanza dice, Suar-sama, si ha terminado de coquetear, ¿qué propondría que hiciéramos? a lo que Subaru dice, estás actuando muy fría. No estaba coqueteando, pero Beatriz, esa magia zombie se detiene cuando el usuario es derrotado. A lo que Beatriz dice, los tipos de magia que interfieren con los cuerpos de los demás son de magia yin y magia yang, supongo. Con cualquiera de esos atributos, en términos generales, cuando el lanzador muere, los efectos de la magia se cortan, de hecho. De la misma manera, sería bueno pensar que este es el caso, supongo. Tanza dice, esa frase está mezclada, ¿no es segura esas suposiciones? A lo que Beatriz dice, incluso Betty nunca ha visto realizado el sacramento del rey inmortal, de hecho. Uno no puede ser tan infantilmente irresponsable como para hacer un juicio al azar sobre la base de la especulación, supongo. A lo que Subaru dice, wow, cálmense. Entonces no tenemos idea del área de efecto o dónde se usa la magia. Comienzan a hablar sobre la magia y qué está detrás de esta habilidad que se ha activado, ¿no? De esta magia. A lo que Beatriz dice que esto depende del usuario. Beatriz miró a Tanza con frustración mientras respondía, como si pensara que Tanza la estaba despreciando, ¿no? Ya que Beatriz no tenía mucho conocimiento sobre el tema y pensó que Tanza la estaba menospreciando por esto. A lo que Subaru dice, vamos, no hay tiempo para peleas. Además, Beatriz, lo que dijiste ayuda mucho. Gracias. Beatriz dice, supongo que no fue una respuesta muy digna de lo. Y Subaru piensa, ¿no? Que si comienzan a usar zombies, tendrá que pensar en cómo lidiar con ellos. Subaru estaba pensando, ¿no? Sobre todos los acontecimientos, cuando de repente es jalado del pelo y Beatriz y Tanza dice, Beatriz dice, Subaru, Tanza dice, Suar-sama, y Subaru, como estaba distraído, le estaban jalando el pelo y era Luis, ¿no? Algo había pasado. Subaru dice, ¿qué? No me jales el pelo, Luis. Y él le jalaba el pelo, ¿no? Y entonces en ese momento Luis jalaba del pelo a Subaru y señalaba hacia una mansión. Entonces Subaru le dice a Luis, entonces hay algo allí. Y Luis seguía señalando hacia allá, jalando del pelo a Subaru. Obviamente todos entendieron el mensaje de Luis, ¿no? Acuérdense que Luis no habla, hace o grita, no habla. Y obviamente, como todos se habían separado, diferentes grupos, tanto de Subaru y los demás, ya se habían separado, ¿no? Entonces Subaru dice, muy bien, cambio de planes. Nosotros vamos allí donde está señalando Luis. Debemos recoger algo importante. Beatriz dice, si es Luis la que está indicando, entonces ella debe estar allí, supongo. A lo que Subaru exclama, recojamos a Ren y huyamos de la capital imperial con tanta gente como podamos. Estamos corriendo contra el reloj. Y entonces se dirigían a la mansión, ¿no? Y efectivamente Ren estaba allí, solo dibujando una enorme mansión. Y le dice, ¿qué hacemos, Subaru? Los muros son altos. A lo que Subaru dice, no se preocupen, no perderemos el tiempo. Tanza. Y acuérdense que la que le destrozaba paredes era Tanza. Y Tanza dice, no quiero darte una mala impresión, pero Suar-sama, no soy la herramienta de Suar-sama para derribar muros, ya que Tanza estaba un poco molesta, ¿no? Ya que su papel de ella la estaban usando para derribar muros. Y entonces Tanza salta y destroza el muro. Y Luis seguía jalando el pelo y señalando, ¿no? Cuando de repente ingresan a la mansión y se daban cuenta que estaba rodeado la mansión de muertos vivientes, de estos soldados muertos, y comienzan a destrozarlos. Cuando de repente ven a una chica y a un chico que estaban en apuros, ya que habían dos muertos vivientes que estaban a punto de atacarlos, sobre todo al chico. Y cuando estaban a punto de atacarlos, Subaru y Beatriz gritan, ¡El Ninja! Y ahí se reanuda desde la historia anterior, ¿no? De cómo habían llegado a la mansión. Y los enemigos fueron retenidos por esta magia. A lo que Subaru exclama, te hice esperar, Ren. La verdadera estrella ha subido al escenario. Mientras Subaru decía estas palabras, se sentía muy triunfante y estaba señalando junto con Beatriz. A lo que Ren dice, ¿quién eres? A lo que Subaru se quedó un poco en silencio y dice, soy yo. Solo soy un poco más pequeña, te lo digo. Soy yo. Puedes saberlo, ¿verdad? Ren dice, estoy agradecida por la ayuda, pero no me suenas de nada. Subaru dice, vamos, de ninguna manera. Subaru agitó los brazos y se apenó por la inesperada respuesta fría de Ren. Subaru como que se quejaba un poco de su apariencia, hablaba sobre Luis y toda la cosa, ¿no? A lo que Beatriz decía que no importa si Subaru se había encogido o no, que él siempre será el socio de Beth. Y decía, más importante. Subaru dice, ¿más importante? Beatriz dice, esa actitud es completamente diferente de lo que Betty había escuchado de Subaru, supongo. Esa chica, de hecho, se suponía que Ren había sido amable con Subaru, pues es una mentira, supongo. O sea, recuerden que Subaru, cuando Ren estaba en coma, Subaru les había contado a los demás cómo era la Ren, que obviamente como era antes, ¿no? Les había contado que Ren era amable, que era la sim de Subaru, que era una chica que podía confiar, que habían
batallado juntos y toda la cosa, ¿no? Entonces Beatriz, a ver esta expresión de esta chica, o sea, a ver la expresión de Ren, sus palabras y cómo ni siquiera reconocía a Subaru, incluso en modo chota, entonces se quedó sorprendida ya que no tenía coherencia lo que le había contado Subaru sobre Ren y al ver a la chica, ¿no? Entonces, obviamente, pues es porque Ren había perdido los recuerdos, se entiende, ¿no? Pero Ren aún no sabía este detalle. A lo que Subaru dice, vamos, eso no fue una mentira. Lo que pasa es que ella ha olvidado mucho en este momento. Beatriz dice, ¿olvidado? Ya que las palabras de Ren habían sido muy frías ante los ojos de Beatriz y que no lo haya reconocido incluso en modo chota, pues Beatriz se quedó sorprendida. A lo que Beatriz se queda mirando a Ren y le dice, ¿no recuerdas a Betty? Ren dice, no. Creo que este es nuestro primer encuentro. Beatriz dice, ya veo, supongo. Ahora lo entiendo. De hecho, Ren dice, parece que mis palabras les ha convencido, pero al final, ¿quiénes son ustedes? Agradezco la ayuda, pero... Subaru dice, sea como sea, soy yo, Ren. En cualquier caso, vámonos. Cuando una voz dice, oh, me preguntaba quién nos ayudó. Pero si es esposo Kun, el esposo Kun, ¿cierto? Gracias por apresurarte. Cuando Subaru miró al hombre que estaba en el suelo y dice, ¿Flock-san? ¿Flock-san? ¿Por qué estás aquí? ¿Fuiste secuestrado junto con Ren? Flow dice, vaya, eso es muy atrevido. Acudir en ayuda de esposa San sin saber nada, ¿no es así? Pero en general esa comprensión es errónea. Yo sufrí una herida fatal. Esposa San me acompañó para darme tratamiento. Subaru dice, una herida fatal. Wow, tienes razón. Esa es una lesión terrible, ya que Flow le está enseñando la marca, la cicatriz. A lo que Subaru dice, vaya, Ren, sí que eres muy valiente. Y Ren dice, un momento, espera. Estás tratando de cambiar la conversación. Pero, ¿quién eres tú? Decía Ren a Subaru, ¿no? Que está en modo chota, pues. Y Ren ni lo había reconocido a Subaru. Para ella, él era un niño cualquiera. Y le preguntaba a Flock, ¿por qué llamas a este chico así? Flock dice, quizás este tipo de cosas son más fáciles de notar para un tercero. Como esposa San está pensando, ¿es esposo Kun? Con solo un poco más de cara de bebé. A lo que Ren se queda pensando ante las palabras de Flock, ¿no? Hasta Flock lo reconoció a Chotabaru, que era Subaru, al toque, y Ren ni siquiera lo reconoció. A lo que Ren dice, pensé que eras una persona muy extraña, pero no solo puedes travestirte de mujer, sino que incluso puedes convertirte en un niño, ya que después de las palabras de Flock, Ren ya se había ganado que este era Subaru, ¿no? A lo que Subaru dice, no, eso está muy mal. Esta situación se fue de mis manos. ¿No es así, Beatriz? A lo que Beatriz dice, Subaru, ¿te volviste a travestir en un lugar desconocido para Betty y los demás, supongo? Subaru dice, vamos, no te dejes atrapar por eso ahora. Tanto Ren como Beatriz miraron a Subaru con dudas y de forma muy rara. Lo dice, bueno, no fue solo esposo Kun quien se vistió de mujer. Yo y el jefe del pueblo Kun también lo hicimos después de todo. Obviamente nos veíamos como niñas todos juntos y nuestras figuras también eran hermosas. A lo que Subaru dice, eso es porque puse todos mis puntos de mi estadística de carisma en ese momento. De todos modos, me alegro de que hayamos podido encontrarnos. A lo que Ren lo queda mirando a Chotabaru y le dice, ¿pasaste por todos estos problemas para encontrarme? A lo que Subaru dice, pues por supuesto, no sabía que te habían secuestrado hasta que estaba en camino, pero en el momento en que me enteré, mis sentimientos egoístas surgieron. Lo único que me hizo estar seguro de que estabas aquí fue... Y Luis grita, Ita. Y obviamente Luis se dirige hacia Ren a abrazarla. Abrazaba a Ren, Luis, y Ren dice, wow, mientras también estaba acariciando a Luis. Ren dice, Luis-chan, veo que estás a salvo. Me preocupaba que pudieras haber sido maltratada por él, ya que te fuiste sola siguiendo a este hombre. Luis decía, Luis decía, Subaru decía, no importa cómo lo mires, realmente la trataría tan mal que te preocuparías. ¿Hice eso? Lo hice, ¿no? Probablemente hice eso. Sin embargo, ahora lo lamento, ya que Subaru ya te había agarrado cariño a Luis también, ¿no? Subaru dice, verás, en este momento no estoy pensando en hacerle nada a Luis. Hemos hecho las paces. Ren dice, ¿es eso cierto, Luis-chan? Y Luis grita, y comienza a sonreír, ¿no? Ya que Luis sí entendía y daba respuestas con sus expresiones. Beatriz queda mirando esta escena un poco raro, ¿no? Y dice, a pesar de que Betty tenía la intención de aceptarlo, es una escena que da un muy mal presentimiento de una cosa como esa chica y Ren siendo tan amigables el uno con el otro. Es un sentimiento muy extraño, pongo. Y Subaru se comenzó a reír de forma irónica, ¿no? A lo que Subaru dice, todavía no he encontrado la respuesta adecuada para eso, pero... Y Tanza dice, Swartz-sama, no creo que tengamos mucho tiempo para estar tan relajados. A lo que Hydra dice, ¿quién más falta, Swartz? Y se ponen en contexto sin pretexto, ¿no? Donde dicen quiénes habían sido secuestrados, descartando a Medio y a los demás. A lo que Ren dice que aún hay una chica que hay que salvar, a Katina. Flo comienza a hablar sobre los príncipes herederos de pelo negro que habían sido secuestrados en un edificio. Hydra dice, ¿príncipes herederos? Así que son falsificaciones de Swartz. Hydra dice, así que aquí están secuestrados los que usaron como justificación para que se levantaran más rebeldes. Beatriz dice, Betty está de acuerdo con este barbudo. Supongo. Al creador tampoco le gusta, de hecho. Hydra dice, ¿barbudo?
A lo que Tanza dice, Sfar-sama, ¿qué deberíamos hacer? Sora dice, no podemos dejarlos aquí, los pueden matar, tenemos que ayudarlos. Obviamente a este punto, obviamente Tanza se preocupó porque ella sabía pues que Subaru no era el verdadero príncipe heredero, ¿no? Que esto solamente era una mentira y todos pensaban que sí era Subaru, ¿no? Pero en este bucle, bueno, en esta nueva línea, Subaru a Tanza sí le había dicho la verdad. Entonces ella se preocupaba de que si había más príncipes herederos, podrían descubrir la mentira de Subaru, ¿no? Pero Subaru no sacrificaría personas solo por mantener la mentira. A lo que Beatriz dice, como era de esperar del Subaru de supongo. Beatriz miró a Tanza con orgullo, mientras sostenía con fuerza la mano de Subaru. Bueno, la novela narra así, por un momento hubo un hormigueo fluyendo entre ellos nuevamente, pero Subaru lo dejó de lado. Entonces comienzan a ir al otro edificio, ¿no? Y había una puerta que estaba con llave, y Subaru preguntaba sobre la llave, y Flo y Ren decían que no tenían la llave maestra, a lo que Subaru se quedaba mirando a Tanza, ¿no? Y Subaru le dice, Tanza, ¿serías la llave maestra una vez más? A lo que Tanza lo queda mirando a Subaru y dice, no estoy seguro de que es una llave maestra, pero entiendo lo que intentas decir, Sfar-sama. Me gustaría reiterarle esto. Subaru dice, que no eres una herramienta para abrir paredes, ¿verdad? Perdóname. A lo que Tanza dejó escapar un profundo suspiro, y así seguía la historia. Cuando de repente, Tanza golpeó la puerta y la derribó, saltó y dio un gran patadón. Fue una vista bastante impresionante. Entonces Subaru entra y dice, todos ustedes tienen circunstancias parecidas, pero dejemos nuestros rencores de lado y trabajemos juntos para salir de este lugar. Los príncipes herederos falsos, los niños que estaban allí secuestrados, quedaban mirando a Subaru, ¿no? Habían 14 o 15 jóvenes que estaban mirando a Subaru. A lo que Tanza y los demás se dieron cuenta de algo, que sus celdas eran grandes y que estaban muy limpias y que el ambiente estaba muy bueno. A pesar de que estos niños habían sido secuestrados. Ojo, mira, la historia no narra esto, que obviamente Belzex pues los había secuestrado, ¿no? Por órdenes de Chicha y toda la cosa, ¿no? Y Belzex los había secuestrado, los había puesto en su celda, pero por la duda, como se había generado la duda de si Vincent realmente tenía un heredero o no, y como no sabían si era mentira o verdad, y de ser cierto no sabían qué niño podría ser, por lo tanto a cada uno de ellos les daban buenas condiciones, ¿no? Ya porque se temía que en realidad hubiera uno de que sí fuese el heredero, y que le den malas condiciones pues sería imperdonable, ¿no? Pero obviamente te da mentira. La que Tanza dice, más o menos parece que estaban preparados en caso de que uno de ellos fuese el verdadero príncipe heredero. Y Beatriz dice, o tal vez no se tomaron la molestia de atormentar a los niños. Subaru dice, entonces voy a abrir las celdas de todos ustedes. Y los niños dicen, ¿escapar? Pero todas las celdas están cerradas. A lo que Subaru dice, no se preocupen por la cerradura. Tenemos una solución aquí. Tanza dice, justo aquí. De hecho, Subaru apuntó con pulgar hacia Tanza y la niña se inclinó mientras mostraba el candado roto en sus manos a los príncipes herederos falsos. Y así comienzan a sacar a los niños. Subaru dice, Ren, ¿dónde está Katina, la chica que conociste? Llevemos por ella, danos indicaciones de cómo se ve. Ren dice, bueno, ella tiene cabello castaño y rizado y ojos profundos. Y luego, a lo que Flock dice, la señorita Katina tiene malas piernas, por eso está escondida en el otro edificio. Subaru dice, ¿sus piernas? Y entonces estaban planeando de sacar a Katina, ¿no? Y comenzaban a irse por aquí y por allá, cuando una voz dice, no tienes que preocuparte por eso, ya saqué a Katina de forma segura. Todos lo quedaron mirando. El corazón de Subaru fue atravesado por algo frío en esa voz que acababa de escuchar. Beatriz se queda mirando a Subaru y dice, ¿Subaru? Subaru agarró fuerte el brazo de Beatriz y la voz seguía hablando. Decía, realmente tengo que decirlo, esta es una coincidencia peculiar. ¿De qué otra manera podríamos terminar en esta situación? Subaru estaba en silencio y el hombre seguía hablando y decía, probablemente todos tengamos nuestras respectivas circunstancias, pero por el momento, ¿por qué no dejamos de lado nuestros molestos rencores y trabajamos juntos para salir de aquí? El hombre repitió las mismas palabras que Subaru les había dicho a los falsos herederos, a los falsos príncipes herederos. El hombre había repetido las mismas palabras. Entonces era Todd, ¿no? Y detrás de Todd estaba Katina. Subaru sintió una sensación de miedo aterrador. Una sensación de miedo que ni siquiera un arzobispo del pecado podría otorgar. Y una sensación de estar atrapado. Todos quedaban mirando la expresión de Subaru, que cómo le hacía la cara a este hombre, ¿no? Ya que los demás no conocían a Top, a excepción de Ren, claro, pues, ¿no? Entonces Ren dice, Katina-san, por favor, le dice a Top, le dice, por favor, aléjate de ella, le dice. Luis grita, entonces estaban en un punto de quiebre muy peligroso, ya que Subaru estaba en guardia, Ren estaba en guardia, y los demás, a ver la expresión de Subaru, pues como que también estaban en guardia. Subaru se decía mismo que tenía que hacer lo necesario, ¿no? Ante esta situación, y que no importa cuántos intentos le tomaran, él hará lo que deba.
A lo que Katina al ver esta situación donde el ambiente está, a lo que Katina al ver esta situación esta situación donde el ambiente estaba pesado y había un choque de miradas y todo, dice, por favor, esperen, se están equivocando, no he sido capturada, Ren, ya que todos estaban buscando a Katina, ¿no? Por la palabra de Ren y la palabra de Flop, y al ver a este hombre que estaba delante y ella detrás, pensaban que había capturado, pero no era así. Ren dice, ¿Katina-san? Katina dice, esto es un malentendido. Recuerden que Katina no sabe el problema que hay entre ellos, ¿no? Pero por ver las expresiones y todo, ¿no? Entonces Katina dice, esto es un malentendido. Sí, es un malentendido. Tok él no es tu enemigo. Katina comienza a avanzar con su silla de ruedas. Katina miraba a Tok con ojos llorosos, y entonces Tok puso la mano en sus hombros de Katina, ya que él también estaba en guardia. A lo que Katina lo queda mirando a Tok y le dice, espera, ¿qué estás haciendo? Te estás poniendo en peligro. Tok dice, tú eres la que está en peligro, no avances por tu cuenta. Katina dice, ¿para quién crees que estoy diciendo esto? Tok dice, por supuesto, es por mi bien, pero eso no significa que pueda pasar por alto que la mujer que amo se ponga en peligro. A lo que Katina hace, con la cara roja, y después de haberle gritado con fuerza a Tok, Katina fue silenciado por estas palabras. A lo que Ren queda escuchando estas palabras y queda mirando a Katina y a Tok, ¿no? Le dice, Katina-san, le dice Ren a Katina. Katina-san, ¿podría ser que esta persona es? A lo que Katina dice, ya te lo dije varias veces, él es, ya sabes, Ren dice, tu prometido. Katina dice, así es, eso es todo. Entonces los ojos de Ren se abrieron, al igual que de los demás. Subaru dice, ¿prometida? Y Subaru se acordaba, ¿no? De las palabras que le había dicho Tok sobre que él quería volver con su prometida y toda la cosa. Y en un punto Subaru llegó a pensar que esas palabras de Tok habían sido mentiras, una historia inventada. Y así que se dice a sí mismo, realmente existe, ¿eh? A lo que Ren le pregunta a Tok, ¿de verdad eres el prometido de Katina-san? Tok dice, sí, es verdad. Como dije antes, es un arreglo poco convencional. Nunca pensé que Katina y tú se llevaran tan bien durante vuestro encierro en la mansión del primer ministro. Ren la quedaba mirando a Tok, ¿no? A lo que Tok dice, vamos, no me mires así, por supuesto. No digo que tuviéramos un buen primer encuentro o una buena relación tampoco, pero esta es la situación en la que nos encontramos. Ambos tenemos que dejar de lado nuestros rencores, ¿no? Tok seguía repitiendo estas frases que había dicho Subaru a los niños herederos falsos, ¿no? Y Tok se queda mirando a Subaru, a Chotabaru, y le dice, lo que dijo el niño es cierto, ¿verdad? Y Subaru queda, a lo que Flow dice, esposo Kun, esposa San, ¿quién es el soldado Kun? Ya que Flow no estaba muy enterado de esta relación entre ellos y este choque que habían tenido antes, ¿no? A lo que Ren dice, este hombre, hemos tenido varios encuentros con él antes, y cada vez mi vida había estado en peligro. A lo que Katina se sorprende y abre los ojos por las palabras de Ren y hace, Katina lo mira a Tok y le dice, ¿es eso cierto, Tok? ¿Tú, lo que dijo Ren? A lo que Tok dice, si se trata de esa joven, es verdad. Lo que dijiste antes, que hay algunos rencores. Soy un hombre del ejército. A veces tengo que apuntar con mi arma a alguien. Este tipo de cosas supongo que es solo una de esas situaciones no deseadas. Ren dice, para pensar que era no deseado, te esforzaste mucho. Y Tok seguía hablando, ¿no? Y si fue en la ciudad fortaleza fue porque vi a tu compañero como una amenaza. Si fue antes de eso, solo estaba siguiendo órdenes como cualquier otro soldado. No tengo nada personal contra ustedes. Y Luis seguía haciendo... Mientras Tok decía estas palabras, Tok tomó su hacha que llevaba en la cintura y todos estaban en guardia, ¿no? Por lo que estaba haciendo Tok. Y de repente Tok agarra el hacha y la tira por el suelo. Y esta hacha cayó por los pies de Subaru, ¿no? Y Luis lo recogió. Tok levantó las manos y saludó a todos los presentes. Tok dijo, como puedes ver, no soy tu enemigo, solo que sería lamentable para todos nosotros si perdiéramos el tiempo mirándonos así, ¿verdad? Flow dice, esposa San, yo también creo que deberíamos hablar constructivamente. A lo que Beatriz dice, de hecho, Betty seguirá la decisión de Subaru. Subaru queda pensando, ¿no? Y dice, Katina-san es amiga de Ren. Quiero que la mayor cantidad posible de nosotros salgamos ilesos de aquí. No tenemos tiempo para pelear aquí. Es eso lo que pienso. Ren dice, entiendo, pero... A lo que Katina dice, no te preocupes. Este tipo es escandalosamente tenaz. Estoy seguro de que será útil para ayudarme a mí y a todos ustedes a escapar. A lo que Tok dice, oye, vamos. No deberías comparar a tu prometido con algo así como un bicho de soda. Entonces Tok dice, bueno, ya que me aceptaste, tendré que devolverte el favor. Gracias, también tendré que probarme a mí mismo ante Katina, quien me ha tratado tan a la ligera. Y la historia nos narra que había 3 razones por las que Subaru no podría rechazar la presencia de Tok en esta situación. La primera situación fue la presencia de Katina, que ella era la prometida de Tok. La segunda razón era la siguiente, que todas las muertes que había ocasionado Tok se habían deshecho gracias al regreso de la muerte. Aunque Subaru le guardaba rencor por todo lo que había hecho y ocasionado Tok, en los anteriores bucles todo eso se había borrado. Y la tercera y última razón, y entonces Tok dice, apunta desde el pecho hacia arriba, cualquier cosa debajo de la cintura solo te dará algo de tiempo. A lo que Subaru hace,
Beatriz. Beatriz dijo, entendido, de hecho. Y la tercera razón era muy obvia. Tog como aliado sería alguien indispensable, ya que como un aliado a alguien que era de temer, Tog era una persona que tenía un buen análisis y un buen criterio en la batalla, así que tener a Tog de su lado le sería de bastante ayuda. Y entonces Tog comienza a dar información sobre los no muertos, sobre cómo derrotarlos. Y Tog comienza a decir, ¿no?, que deben apuntar desde el pecho hacia arriba, que cualquier cosa debajo de la cintura solo te dará algo de tiempo. Así es. Tog les acababa de dar una información muy importante, ¿no? Y les seguía hablando, ¿no? Y entonces comenzaron a salir y a golpear a los enemigos justo como les había indicado Tog, ¿no? Y Beatriz activaba el ninja y salían mientras golpeaban a los enemigos. Mientras salían de la mansión, habían bastantes enemigos, habían bastantes zombies. Comenzaban a golpear por aquí y por allá. Incluso Tanza estaba pateando por aquí y por allá a los enemigos y se estaban abriendo camino. Los enemigos se hacían añicos como si fueran trozos de cristal. Los zombies que no quedaron inmediatamente incapacitados fueron golpeados por el talón de la pierna que caía de Tanza. Sus torsos cristalizados se hicieron añicos, dejándolos incapaces de hacer nada después de que sus 4 extremidades fueran destruidos. La cabeza del zombie se alejó rodando y sin que comenzara su proceso de regeneración, eventualmente la cabeza aún intacta perdió su color y se desmoronó como arena. Tog decía, ahora, deberíamos haber eliminado los obstáculos en las calles secundarias. La magia de sus muchachos está funcionando extraordinariamente bien en estos muchachos. Gracias. ¿Cuánta energía puedes gastar? Beatriz dice, hay mucho más, de hecho, 10,000 o 100,000 de sobra, supongo. Tog dice, eso es tranquilizador, ya que Beatriz está dando bastantes ataques con el ninja a los enemigos, ¿no? Ya que eran muchísimos enemigos que estaban afuera en las calles. Tog dice, eso es tranquilizador, pero no intentes nada demasiado precipitado. Ustedes son mis salvavidas. Subaru y Beatriz estaban con sentimientos encontrados, ya que Tog era un enemigo, pues, y Subaru ya le había contado a Beatriz, ¿no? Entonces tenían un sentimiento raro al escuchar esas palabras de Tog. Tog decía, tuve muchos encuentros con esos tipos pálidos antes de reunirme con Katina en la mansión. No parecían pertenecer a ningún bando. Y no puedes comunicarte con ellos. Flo decía, oh, ¿en serio? Pero parecíamos poder hablar con los que Esposo Kun y los demás derribaron en la mansión. Tog dice, bueno, pues poder hablar y poder comunicarse son similares, pero no son lo mismo en absoluto, ¿verdad? No te escucharon y no morirán si les aplazas la cabeza o les cortas. Son enemigos problemáticos con los que lidiar. Tanza decía, son soldados que no mueren, tal como nos dijo el compañero de Sfar-sama. A lo que Tog dice, para resumir, no pueden ser derrotados por medios honestos. Las espadas, lanzas y otras armas son solo una medida temporal. La mejor manera es magia, dijo Tanza, ya que Tog ya les había explicado, ¿no? Así es, la debilidad era magia, no la forma de cristalizar. Tog dice, también hace algunos de ellos al carbón con un espíritu que tenía mi cuidado y no se recuperaron. Sin embargo, no he verificado si es efectivo tanto con el fuego ordinario como el fuego mágico. Así, Tog ya había llegado a la conclusión, acuérdese que Tog es un cabrón muy listo, entonces él había usado métodos, ¿no? Y la magia al parecer era efectivo con estos enemigos. Y Tog dice, bueno, en caso de que se pregunten, les toma más tiempo revivir si los golpeas por encima del cuello que si los golpeas en cualquier otra parte del cuello. Las piernas se regeneran muy rápido, así que no esperes quitarles la movilidad. Y Tog comenzaba a dar más información, les comenzaba a compartir la información que él había obtenido. Subaru se había quedado sorprendido por el análisis de la batalla y las conclusiones a las que había llegado Tog, ¿no? Y por esta información que él tenía. Entonces nuestros héroes se comenzaban a mover por la capital imperial por las calles, donde había muchísimos, cientos y cientos y cientos de zombies. Zoro pensó cómo rayos había llegado Tog a la mansión pasando por todos estos zombies, que seguro había pasado por una gran odisea para llegar a la mansión en busca de Katina. Mientras nuestros héroes escalaban las murallas de la ciudad, había muchísimos más zombies. Y entonces Ren decía, Katina-san, ¿estás bien? Ya que todo el grupo se estaba movilizando. Katina dice, sí, además de estar un poco alterado por todas las personas desconocidas. Y, ¿tú estás bien? Ren dice, tengo mucho más miedo de personas como Priscilla-sama y Madeline-san. No tengo ninguna oportunidad contra ellas. Katina dice, pues ese tipo de personas tienen mal genio. Nuestros héroes se seguían abriendo paso, ¿no? Ren empujaba la silla de ruedas de Katina y Luis escoltaba a las indefensas chicas mientras miraban inquietas a su alrededor. Entonces Flock se quedaba mirando a Subaru, que estaba con cara de preocupado, ¿no? Le dice, Esposo Kun, ¿qué sucede? ¿Por qué la cara larga? ¿Estás preocupado por ese soldado? Refiriéndose a Tog, ¿no? Ya que acuérdense que Tog en realidad no es un aliado. Ojo con este dato. Si bien Tog es alguien inteligente y toda la cosa, no es alguien en quien confiar. Y Subaru sabía esto mejor que nadie, ya que Tog es un asesino a sangre fría. Y Subaru tenía miedo de que, si diera una oportunidad, Tog intentara matarlos, ya que en sus bucles anteriores había experimentado ese sentimiento
y esas malas experiencias. Obviamente Tanza estaba con ellos, ¿no? Y acuérdense que Tanza también es muy poderosa. Y obviamente como que le habían dicho a Tanza que estuviera cerca de Tog. Flock hablaba con Subaru, ¿no? Donde le decía que a pesar de que se había vuelto pequeño, seguía pensando de forma madura y cautelosa y que y tenía varias técnicas como el travestismo para conquistar la ciudad de la fortaleza y que le gustaba ese lado suyo, ¿no? de Subaru, ¿no? Como él intentaba muchos métodos y cualquier método que usara con tal de solucionar un problema, ¿no? Comenzaba a hablar con Subaru. A lo que Beatriz dice, Subaru, mira hacia abajo a nuestros pies, supongo. Subaru dice, ¿nuestros pies? Cuando de repente algo pasaba. El agua fluía por los pies de nuestros héroes. Más allá del Palacio de Cristal, los depósitos que contenían grandes cantidades de agua se habían roto y el volumen del agua comenzaba obviamente a fluir hacia la ciudad, ¿no? Habían varios depósitos de agua que se habían roto y todo el agua estaba entrando adentro de la ciudad. Entonces la fuerza del agua comenzaba a entrar y el agua comenzaba a subir y a subir. Y nuestros héroes ahora la tenían difícil, ya que el enemigo no solo eran los soldados imperiales, sino que ahora se estaba acercando a unas grandes e inmensas corrientes de agua. Si nuestros héroes se tardaban mucho en retirarse de ese lugar, eventualmente serían tragados por las aguas crecientes. Es decir, la tenían difícil. El agua, los depósitos eran inmensos, gigantes, se habían roto y el agua estaba subiendo y las corrientes de agua estaban llegando. Y todo eso te podía matar. Tog dice, si no salimos de aquí antes de que eso suceda, se acabó para todos nosotros. Y Tog sería hablando, ¿no? Dice, parece que el general de primera clase Moguro no tiene ninguna posibilidad contra el dragón nube. Es solo cuestión de tiempo antes de que Moguro pierda. Sería mejor si fuera 1 contra 1, pero 2 contra 1 es fatal. Después de que el general de primera clase sea derrotado, ¿cómo procederá el enemigo? Tog estaba analizando la batalla de Moguro. Acuérdate que Moguro estaba hecho un gigante. Subaru dice, ¿tienes alguna idea? Tog dice, parece que el dragón nube está peleando con Moguro, decía Tog. Y también hay un jinete de dragón que parece ser un cadáver. Y al parecer, ellos están intentando atacar a los vivos. Subaru dice, ya veo, los zombies están tratando de matar a los vivos. Tog dice, así es irritante, pero es así. Tog inclinó la cabeza en contemplación y Subaru entendió lo que estaba tratando de decir. El objetivo de estos zombies era exterminar hasta la última persona viva con la que se cruzaban. Por esa razón, si hubiera una forma de matar a mucha gente, no sería sorprendente que le dijeran. Tog dice, la palabra zombie me gusta, hay que llamarlo zombie. Y Beatriz dice, ¿qué piensas de esos zombies de hecho? O sea, nuestros héroes estaban subiendo y estaban avanzando, ¿no? Y mientras avanzaban, estaban preguntándose lo que estaba pasando para tener respuestas. Y Beatriz le preguntaba a Tog, ¿no? Tog dice, ¿qué pienso? Beatriz dice, hasta ahora la mayoría de zombies que hemos encontrado eran soldados imperiales como tú, supongo. Puedo decir por su apariencia, de hecho. ¿Cómo te sientes acerca de matar a tus propios aliados? A lo que Tog tranquilamente dice, bueno, primeramente, no son mis aliados, simplemente usan la misma ropa. Si están muertos, no son soldados ni nada de eso. No necesitan ser reconocidos como algo más que obstáculos problemáticos. Así es, Tog era sensato y Tog analizaba bien la situación y era alguien razonable. Tog dice, hablando de quiénes son los peones y cuáles son sus objetivos, no creo que eso sea importante para sobrevivir en este momento. Eso es algo para los peces gordos, que ellos piensen y resuelvan. Tog se cogió de hombros dando la respuesta, ¿no? Y miraba a Subaru. Beatriz se da cuenta pues que el análisis de Tog era sensato. Y Tog le dice a Subaru, tienes una pareja confiable, pero sería mejor que hablaras con ella si te sientes agotado. Contrariamente a las expectativas, incluso solo escupir lo que tienes en mente puede hacer algo bueno. Subaru dice, lo tendré en cuenta, ya que Tog era muy bueno al ver las expresiones de las personas y saber cómo se estaban sintiendo, ¿no? Por las expresiones. Tog analizaba muy bien la situación. Y Beatriz lo mira a Subaru y le dice, Subaru, si estás agotado, puedes hablar con Betty sobre cualquier cosa, pongo. Y obviamente Subaru, pues la novela nos narra que estaba muy preocupado de que Tog de un momento a otro intentara matarlos, ya que Subaru pues tenía este trauma de los bucles anteriores, ¿no? Estas malas experiencias, estos malos recuerdos, donde Tog había matado a sus seres queridos. Y Subaru estaba tan pendiente de Tog que se estaba estresando muchísimo. Flock animaba a Subaru, ¿no? Con unas palabras también. Lo que Betty estaba un poco molesta, ¿no? Le decía a Subaru, así que descuidas a Betty cuando ella está preocupada por ti y ahí vas de nuevo. Te haces amigo de un chico guapo e ignoras a Betty, pongo. A lo que Subaru dice, oh, qué increíble desinformación. No te estoy ignorando en absoluto, ¿de acuerdo? En primer lugar, aunque tipos como Flock-san y Ceci son excepciones, Idri Weiss tienen matices, aunque no necesariamente son guapos. Sin embargo, Cien es bastante encantador. Lo que Beatriz estaba molesta un poco y dice, de hecho, no hay necesidad de poner excusas. Y así sigue la travesía de nuestros héroes. Subaru decía, por ahora,
todo lo que puedo hacer es acariciarte intensamente con mi mano. A lo que Ren exclama, ¿qué crees que estás haciendo en una situación como esta? Subaru dice, ya que Ren lo estaba mirando a Subaru de una forma dudosa. Ren decía, incluso si tomas esa forma, tu personalidad seguramente no cambiará. Subaru decía, eso significa que conoces mi naturaleza lo suficiente bien como para entender quién soy. Ren dice, corrección, ahora que tu cuerpo se ha encogido, tu moderación se ha vuelto inexistente en comparación con antes. Subaru dice, esa es la parte de la que realmente me gustaría que te rías y lo dejes pasar. Echemos la culpa a la naturaleza de un niño salvaje. Y entonces Katina hablaba también con Subaru, ¿no? Le decía, oye, ¿Tok te está molestando? ¿Está siendo útil? La novela nos narra que Katina pues también se sentía un inútil, ¿no? Que sentía una enorme impotencia por no poder ni siquiera caminar, ya que obviamente ella está en silla de ruedas. Y Katina estaba muy preocupada por Tok y por toda la situación que estaba pasando, por el choque que tenía Tok con ellos. Y aunque Katina no estaba enterada de los detalles, ella se había dado cuenta pues que habían tenido nuestros héroes con Tok una mala relación y unas malas experiencias. Y estaba muy preocupada Katina. Goro dice, sí, Tok está siendo útil, tiene un buen olfato y buena vista, sus instrucciones son precisas, realmente nos ha ayudado a evitar problemas. Katina dice, ya veo, eso es bueno. Katina se sentía aliviada y se dio unas palmaditas en el pecho aliviada. Subaru pensó, ¿realmente todos pueden escapar a la capital imperial sin ningún incidente o bajas? Cuando de repente una voz dice, Katina, te dije que te quedaras más atrás, no nos alcances. Era Tok. Tok estaba muy preocupado por Katina, ya que Katina se había acercado para hablar con Subaru y se supone que ella debería estar atrás, no en la retaguardia. Tok estaba muy preocupado por Katina, ya que Tok en un momento había estado explorando los lugares para poder salir. Katina dice, Tok, ¿pasó algo? Ya que Katina se dio cuenta de la expresión de Tok. Tok dice, vaya que eres intuitiva en momentos como esto. Tok dice, al parecer hay un zombie de aspecto bastante duro justo delante de aquí, un miembro de la tribu Cíclope, probablemente fue el que más se destacó en la batalla de hoy. Así es, hay un zombie guerrero. Y obviamente este zombie pues era Ismail, acuérdese del Cíclope que empezó la batalla, pues ya, él es el zombie. Tok estaba preocupado, ¿no? Y comenzaba a darles contexto sin pretexto a lo demás. Dice, hasta ahora nos hemos enfrentado a figuras pequeñas y no hemos encontrado a nadie con un nivel de un ex general, pero este oponente, el que tenemos adelante, será más que un rival para eso. Como tal, es muy problemático. Subaru dice, ¿general? ¿Te refieres a...? Y Tok dice, puede haber excepciones que sean evaluadas por tus tácticas militares y perspicacia estratégica, pero la mayoría de las cosas lo que cuenta es tu propia habilidad. O sea, Tok está dando en contexto, ¿no? De que tenía un enemigo adelante muy poderoso, al nivel de un posible casi general, ¿no? Que era Ismail. Obviamente no de primera clase, pues como que de segunda clase por ahí. Tok dice, si combatiéramos con ellos, con todo nuestro poder, probablemente nos mataríamos el uno al otro. Katina dice, pero eres un tipo astuto, puedes resolver cualquier cosa, ¿verdad? Lo has hecho muy bien hasta ahora, con la ayuda de estos niños. Tok estaba muy preocupado por el enemigo que tenían adelante. Tok dice que no importa que tan buenos sean, o tienen un enemigo que es muy imponente, muy fuerte, que no se podía derribar un castillo. Comienza a usar metáforas, Tok. Entonces Flock dice, entonces este camino va a ser difícil, ya que ellos tenían que avanzar y justo había un camino y más adelante estaba el enemigo. Y recuérdense que todos estaban inundando y habían bastantes corrientes de agua. Tok dice, ese lago ha terminado su batalla, el agua llegará pronto, ya que todos estaban inundando y había corrientes de agua muy fuertes. Entonces Subaru dice, entonces deberíamos elegir otra ruta, dice, supongo. Tansei dice, entonces la situación está estancada, ¿correcto? Tenemos un enemigo poderoso frente a nosotros, pero incluso si retrocedemos, el tiempo no lo permite, ya que las corrientes de agua estaban acercándose y todos estaban inundando. Era una carrera contra el tiempo, contra los zombies, y justo había otro obstáculo más adelante, que era un zombie cíclope gigante, que era Ismail, ¿no? Ren dice, ¿puedes manejarlo de alguna manera? Se quedaban mirando a Subaru, ¿no? Los demás, porque recuerden que Subaru era el de los planes, ¿no? Entonces se estaba mirando a Subaru. Subaru estaba en silencio. Ren miraba a Subaru con ojos pálidos. Y Subaru, al ver la mirada de Ren que le preguntaba si tenía algún plan, se emocionó. Así lo narra la novela. Entonces Tok dice, si no decidimos rápidamente seguir o regresar, se nos acabará el tiempo y las corrientes nos matarán. Mientras Subaru estaba en sus pensamientos analizando la situación y teniendo una lluvia de ideas, Tok les decía que se acababa el tiempo. Subaru decía, no puedo decir con certeza si podemos luchar contra un enemigo fuerte o no. Entonces Subaru comienza a pensar, ¿no? Que si van a ir adelante, deben ser dos personas que deben enfrentar a este gigante, ¿no? Y Subaru pensaba que si moría podría regresar de la muerte y hacer más intentos, pero que él no era suficiente para esta batalla y no quería que los demás muriesen. Entonces Subaru y Tok comienzan a hablar al mismo tiempo y dicen, vamos a vencer a ese zombie. Y lo dijeron al mismo tiempo porque tanto Subaru como Tok habían llegado a la misma conclusión. Acuérdense que Ismail era el cíclope gigante que había muerto en batalla y era muy poderoso, ojo, y ahora estaba en modo zombie haciendo añicos a la gente. Ismail decía, qué lentos.
Ismail tenía un hacha gigante, era un hacha enorme. Comienza a destrozar a los enemigos que estaban en ese camino, ¿no? Ismail gritaba y decía, la muerte de un guerrero debe venir a manos de un guerrero. Ismail con su hacha, la novela nos narra que comenzaba con todas sus fuerzas a golpear el piso, golpear el suelo, y los comenzaba a levantar y a lanzar estos trozos como proyectiles a las personas que estaban por ahí, soldados, todo, y justo estaba por ahí el grupo de nuestros héroes, ¿no? Ismail dice, un hombre grande y una niña, cuando de repente también le comenzaban a caer proyectiles a Ismail, le comenzaban a caer bastante proyectiles, había muchas piedras que estaban siendo arrojadas desde lejos hacia donde estaba Ismail, y le estaban golpeando, y se da cuenta y mira, un hombre grande y una niña, había una cortina de humo, ¿no? Ismail pudo ver que había un hombre y un niño. Ismail, la novela lo narra que Ismail sabía que ellos no eran guerreros tan poderosos, pero que tenían el espíritu de un gran guerrero. Y Ismail veía cómo se acercaban a batallar con él, ¿no? Ismail estaba sonriendo, estaba feliz, ya que a él le gustaba la batalla, ¿no? Y ahora que estaba en modo zombie, pues hacía añico a los soldados, a los rebeldes, hacía añicos a todos. Y era muy poderoso. Y al ver que un hombre y un niño se estaban acercando con tal voluntad para la batalla, pues se emocionó. Ismail estaba sonriendo, ya que a él le gustaba la batalla y toda esa vaina. Mientras tanto a Ismail le seguían arrojando cosas, mientras este hombre y este niño avanzaban y retrocedían. Eran muchas piedras que volaban a dirección de Ismail, bolas de cañones. El niño y el hombre le arrojaban cosas y también retrocedían. Cuando entonces Ismail dio un salto enorme hacia los dos guerreros. Y una voz dice, como era de esperar, solo tener un globo ocular realmente limita tu visión, ¿no es así? Una casa había volado y se había derribado la puerta principal con su hacha. Ismail, al escuchar esas palabras, recordó algo y dice, Ismail recordaba a este soldado imperial de cabello naranja. En esta batalla épica, se acercaban, tiraban cosas a Ismail, piedras, cañones así, y luego se escondían en casa. Ya era como un juego de persecución. Y Ismail agarraba su hacha y también comenzaba a lanzar cosas, y a él lo seguían atacando y se comenzaban a mover. Y había una cortina de humo, ¿no? Entonces, en esta batalla, al final, el cíclope Ismail salta y destruye la casa. Le dice con ira y enojo, comienza a rugir, ya que este hombre, o sea, Top, había sido el soldado que le había provocado la muerte a Ismail. Acuérdense que cuando Ismail atacó, apareció Araquilla, ¿no? Y Araquilla lo dejó fuera de combate y después el imperio lanzó ataques con cañones y todo, y Ismail estaba ya moribundo por morir. Y luego apareció Top, que estaba matando los cuerpos uno por uno, asegurándose de que murieran. Y con su hacha Top los remataba, ¿no? Y había sido Top que había dado el golpe final a Ismail, que ya estaba moribundo por morir, pues no, pero Top aceleró el proceso y lo mató con su hacha. Y a Ismail se le había quedado el rostro de Top, entonces ruge, y al verlo estaba muy furioso y se desvaneció, ¿no? Ismail lo estaba buscando y buscando. Cuando Ismail iba a atacar a Top, Top desapareció. De repente, algo impactó el hombro izquierdo de Ismail. El hombro izquierdo de Ismail explotó violentamente. Había sido una inmensa piedra, ¿no?, que lo había golpeado. Cuando de repente el hombro destrozado, el brazo destrozado también junto con el hombro, que se había hecho añicos, comienza a regenerarse, ¿no? Y Ismail se comienza a reír. Ismail dice, esta es la verdadera naturaleza de este cuerpo. ¿Qué es lo que había pasado? Que nuestros héroes habían ideado un plan. Luis estaba junto con Top, aferrado junto con Top, ¿no? Y entonces Top estaba atacando, Tanza lanzaba objetos y cuando Ismail atacaba se teletransportaban, pues no. Y Subaru estaba junto con Beatriz y también atacaban. Mientras Tanza arrojaba cosas, Hydra arrojaba escombros y atacaban en oleadas, ¿no? Y cuando Ismail atacaba a Top y Top se teletransportaba gracias a Luis, Ismail atacaba a Top porque lo veía, ¿no? Y Top se teletransportaba gracias a Luis y cambiaban de lugar y seguían atacando y todo así, ¿no? Hasta que Subaru y Beatriz atacan y dan un golpe. Beatriz y Subaru dice, ¡el ninja! Ismail dice, una táctica brillante, pero las flechas de cristal atravesaban a Ismail. La magia de Beatriz junto con Subaru estaban atacando a Ismail. Las flechas amatistas habían perforado el cuerpo del zombie, pero no solo habían destrozado el cuerpo, sino que estaban rehaciéndose los cristales desde adentro, ¿no? Y el cuerpo del zombie se estaba agrietando, y esta vez el cuerpo del zombie se hizo añicos, pero las partes no se regeneraron. La efectividad de la magia Jin contra los zombies, esta era la debilidad del enemigo, que había sido identificado durante su retirada hasta este punto. Así es, vuelvo a repetir,
mártir. La efectividad particular de la magia Jin contra los zombies, esta era la debilidad del enemigo, que había sido identificada durante su retirada hasta este punto. Beatriz había explicado a nuestros héroes que la magia Jin Minja tenía el efecto de congelar el tiempo del objetivo, que era una especie de magia de muerte instantánea, y parecía ser especialmente efectiva contra los zombies que dependían de su regeneración. Según Tok, si queman el cuerpo de un zombie hasta convertirlo en cenizas, podrías evitar que el enemigo se regenerara como si lo hubieras golpeado con Minja, pero no tenía sentido pedir algo así que no tenía, ¿no? A lo que Subaru decía, este es el uso más fuerte que tenemos de la mano. Y así nuestros héroes habían vencido, ¿no? Cuando Ismail abrió el ojo y comenzó a mirar y a moverse hacia Subaru, y Ismail dice, todavía no. Solo dijo, él no está muerto. La cristalización del ataque del Minja avanzaba en el cuerpo del zombie. El enemigo, a pesar de que estaba cristalizándose, pateó un trozo de su cuerpo hacia dirección de Subaru, un fragmento hacia dirección de Subaru. Y justo cuando ese fragmento fue lanzado hacia Subaru, alguien lo salvó, se interpuso entre este fragmento y Subaru. Luis empujó a Subaru, pero estaba en el lugar del impacto. Como resultado, Luis quedó atrapada en los escombros sin protección y salió volando. Entonces Beatriz agarra la mano a Subaru y comienza otra vez a atacar al zombie, ¿no? Ismail rugía. Beatriz dice, Subaru. Tanza dice, Suar-sama. El cuello de Subaru estaba contraído, ¿no? Y las voces lo llamaban, ya que había sido un gran impacto, pero Luis había salvado a Subaru. Y Beatriz seguía atacando Minja. Y entonces, cuando Beatriz estaba atacando, de repente alguien decapitó al zombie con un hacha. Fue Tok. Tok dice, esto pasó porque está siendo misericordioso como el enemigo. Tanza dice, ¿cómo te atreves? Tok decapitó al zombie, ¿no? Tanza dice, ¿estás bien, Suar-sama? Subaru dice, estoy bien. Lo siento, gracias por la ayuda. Subaru dice, Luis, ¿dónde está Luis? Ella me cubrió. Y Hydra dice, oh hombre, parece que no es nada serio, aunque parece que fue golpeada por un escombro y tiene una conmoción cerebral. Subaru dice, oh maldición, su cabeza no se ve bien. Beatriz, por favor. Beatriz dice, por supuesto, lo sé, Congo. Y comienzan a curar a Luis, ¿no? Subaru está preocupado. Dice, Luis, vas a estar bien. Subaru se agachó junto a Luis con Beatriz y se llevó la mano a la herida de la frente. Mientras Beatriz activaba la magia curativa, Subaru sostenía fuerte la mano de Luis y Subaru pronunció, lo siento. Subaru se disculpaba porque esta había sido culpa de Subaru. Tok se sorprende y dice, vaya, así que esta chica también puede usar magia curativa. ¿Seguro que tienes mucha gente con poderes raros a tu alrededor? Tok dice, sin embargo, si sigues como hasta ahora, su talento se desperdiciará. ¿Eres consciente de eso, no? Subaru dice, Tok. O sea, la novela nos narra que en realidad Subaru sí tenía sí tenía misericordia con el enemigo, ya que incluso sentía lástima por el zombie, que había muerto obviamente en batalla y luego se había vuelto un zombie, ¿no? Y estas cosas hacen que a Subaru se descuide y no dé golpes de gracia muy fuerte, ¿no? Entonces la novela nos narra que realmente Subaru tenía lástima por el enemigo, y esto hacía que se viera en esta situación complicada, ¿no? Porque un pequeño error y podían morir sus seres queridos. Tok dice, aquellos que confían en que no morirán en nada más que en sus propias fuerzas son débiles. Eso se aplica no solo al Cíclope que acabamos de matar, sino también a ti. Tanza dice, no es de mala educación hablar así. Lo miraba con cólera a Tok. Tanza dice, Suar-sama es alguien que contribuyó mucho a la batalla actual. La forma en que hablas de él, señalando eso es... Tok dice, no me molestes. Reconozco sus contribuciones. Eso es lo que creo que son insuficientes. Eso, y la persona que más contribuyó fuiste tú, o la chica que se derrumbó allí. Las mejillas de Tanza se tensaron cuando Tok dijo eso, apuntando su barbilla hacia la chica. Tanza dice, ¿te consideras correcto pase lo que pase? Tok dice, no me molestes. Lo que dije es solo un hecho, que hay monstruos que son tan increíblemente fuertes que puedes estar seguro de que no morirán, y que hay otros que piensan que no morirán por una razón externa. Ni tú ni yo somos ninguna de esas cosas. Tanza dice, eso es. Y Tok sigue hablando, no dice, si el primero es un aliado, las cosas van bien, pero no me gustaría que el segundo fuera un aliado. Si son un enemigo, podrías aprovecharte de ellos, como lo hicimos hace un momento. El plan de tu amigo dio en el clavo. Tanza se molesta, no por las palabras de Tok. Hydra dice, suficiente. Esto no es propio de ti. Tu sabor inherente es que siempre mantienes la calma, ¿verdad? Tok dice, es solo que no soy hábil para manejar las fluctuaciones de mis emociones. Además, Hydra-sama, también deberías entender. Hydra dice, ¿qué quiere decir? Tanza dice, después de todo, Hydra-sama, tú y yo estamos conectados con el Suar-sama. Lo que sea que Suar-sama esté sintiendo debe ser transmitido a nosotros en una cantidad no pequeña. Subaru sintió una sensación de alivio, de que Tanza y los demás no lo vieran como un fracaso o falta de virtud en él. Luis poco a poco volvía a tener la conciencia, ¿no? Beatriz dice, si puedes hablar, no hay necesidad de hablar. De hecho, si el tratamiento ha terminado, será mejor llevarla afuera y que Ren le haga un chequeo, supongo.
Zoro. Zoro dice, ya veo, sí es cierto, con gran dificultad hemos despejado el camino. Y si nos quedamos aquí, cuando de repente se escuchó un ruido extraño, como cortando el viento. Tanza hizo, algo había atravesado la espalda y abdomen de Thanos. Algo parecido a un tentáculo con una punta afilada sobresalía. Así es, Tanza había sido perforada por un tentáculo y le había atravesado la espalda y el abdomen. Beatriz grita, Subaru, ya que los ataques se dirigían también a él. El monstruo extendió un tentáculo. Más que un tentáculo, era como un dedo largado y que había atravesado el cuerpo de Tanza. Zoro grita, Tanza. Hydra dice, esto es malo, Suárez. A lo que Tug dice, maldición. No me digas que se regeneró a partir de su cabeza decapitada. Tug dice, en otras palabras, se niega a morir más que los otros zombies. Beatriz dice, quizás este es el resultado de rechazar la muerte por daño que debería haberlo matado, supongo. Subaru dice, Beatriz, Hydra, rápido, salven a Tanza. Y ahora dice, lo sé. Zoro comenzó a pensar en todo lo que había pasado, ¿no? Y algo le pasó por la mente, que estaba en un callejón sin salida del destino, que había bucles que no podían resolverse sin importar lo que hiciera. Tog lo queda mirando a Subaru y dice, tienes una mirada repugnante en tus ojos. Subaru dice, Tog dice, esa es la mirada de alguien que trata su vida y la vida de los demás de una manera diferente. Tog dice, vamos. Tog pateó el suelo con fuerza mientras sostenía a Subaru. Subaru dice, ¿qué estás haciendo? Si nos separamos de todos. Tog dice, tú eres el que necesita mirar de cerca. El objetivo de esa cosa somos nosotros dos, tú y yo. Tog dice, el objetivo de esa cosa parece ser yo, quien lo mató primero, y tú, quien lo mató por segunda vez. Zoro dice, así que los alejaste de todos los demás. Tog dice, verás, cuando otros están involucrados, no piensas con claridad. Tog dice, ¿acaso puedes pensar en una forma de quitarlos sin tu pareja? Y así no comienzan a irse por otro lado para que el enemigo los persiga a ellos. Zoro dice, si hay una manera, me echarás una mano, ¿verdad? Tog dice, ¿puedes hacerlo? Zoro dice, yo lo haré. Tog comenzaba a esconderse y avanzar, y evadir los ataques del monstruo. Tog dice, muy bien, seguiré tu plan. Ya que Tog se queda mirando a Subaru, ¿no? Y ve que tenía un plan, le dice, seguiré tu plan. Hola amigos, te informaremos lo siguiente. Vamos a ver en orden los resúmenes de Re:Zero, del Senpai Resume. No te preocupes, te enseñaremos. Hay 2 listas de reproducción de los resúmenes de Re:Zero. La que tiene el símbolo rojo es la lista de los videos con voz artificial de los personajes de Re:Zero, y la del símbolo verde es la lista de los resúmenes de Re:Zero normales, con la voz culera del Senpai Resume. Recuerda que ya hemos resumido el arco 5, 6, 7 completos. La 4ª temporada ha sido anunciada. Recuerda que ya hemos resumido la 4ª temporada, que vendría a ser el arco 6. Todo es canon, y actualmente estamos resumiendo el arco 8. Oye, despierta. Les habla Emilia, del anime Re:Zero. Recuerden cuidarse mucho. Que tengas un muy buen día. ¿Ya despertaste? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eres un fanático demoníaco. Se acabaron los cortes comerciales.